Hola a todos, nos encontramos nuevamente en nuestras clases de ciencias sociales y ya estamos en la última parte del módulo de introducción a la sociología. Nos quedan tres clases solamente, el tiempo se pasa muy rápido y finalmente nos queda esta última temática donde vamos a abordar el tema de las instituciones de la sociedad y las vamos a clasificar en instituciones políticas, económicas y sociales. Así que esas serían las tres últimas clases. Antes de comenzar, me gustaría hablar acerca de la última actividad de verificación. Quería felicitarlos en general porque el nivel de respuestas que recibí fue bastante bueno. De hecho, muchos de ustedes me dieron la impresión de que podían ser hasta respuestas universitarias. Así que felicitarlos por eso. Eh, También hay otras personas que podrían mejorar la calidad de sus respuestas si es que se atrevieran a redactar con mayor profundidad. No le tengan miedo a soltar la mano y escribir simplemente, porque ninguno me dio respuestas malas. Algunos me dieron respuestas incompletas solamente, pero tienen mucho talento todos, así que los llamo, los insto a que desarrollen esas capacidades. Y ya comenzando la clase del día de hoy, les comento, el objetivo entonces es comprender lo que es el concepto de institución social desde el punto de vista de la sociología y luego adentrarnos en analizar la institución política como fenómeno social. Partamos entonces. Cuando hablamos del concepto de institución, generalmente se nos vienen algunas ideas previas a la cabeza. Se nos imagina un edificio, se nos imagina un grupo de personas, se nos imagina una determinada burocracia, por ejemplo, uno lo utiliza para poder decir la institución de carabineros, la institución del Ministerio del Interior, etcétera. Bien, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de institución, en términos sociológicos nos referimos a una construcción mucho más abstracta. En términos más concretos nos estamos refiriendo a un sistema de normas y comportamientos que establecen las sociedades para alcanzar alguna determinada meta. Y ese sistema de norma y de comportamiento se puede expresar a través de costumbres o tradiciones y se puede también estructurar a través de procesos que las personas siguen de manera casi natural, pero que en realidad son aprendidas dentro de la propia sociedad. Bien, creo que en la clase anterior esbozamos un poco ese concepto de institución como una especie de camino trazado por la sociedad para nuestros determinados comportamientos. Y ese camino trazado, por lo general, los seres humanos los vamos naturalizando, porque es la manera en cómo aprendemos a comportarnos dentro de la misma sociedad. Pero no son naturales, sino que son aprendidos y por lo tanto también recuerden, todo lo que se puede aprender se puede también desaprender y se pueden transformar también. Así que ojo con esa característica. Las instituciones, por lo tanto, son caminos trazados, sistemas de normas y comportamientos que tienen las comunidades y los podemos clasificar de la siguiente manera. Pueden ser organizativos, donde lo que importa más es la situación de la organización o la estructura social. Hay un ejemplo, podría ser la política, con las instituciones del Estado y la democracia, que son formas de organización. O la economía, con la institución, en realidad no sé si se llama la institución, sería el sistema capitalista, que sería una forma de organizar a la sociedad en la distribución de los recursos. También podríamos entenderlos como instituciones físicas, donde lo que importa es más bien el espacio, más que el espacio, la construcción misma del edificio, es el espacio donde se desarrolla. Puede ser, por ejemplo, la cárcel, el hospital, la cárcel como expresión del sistema penitenciario, el hospital como expresión del sistema de salud, el banco como expresión del sistema económico, el teatro como expresión del sistema cultural y así un largo etcétera. La universidad como expresión del sistema educativo, etcétera. Y finalmente, aquellos que se refieren al sistema cultural y que son los más cercanos a nosotros y que los vamos a ver de los últimos y que tienen que ver con la forma en cómo nosotros nos vamos comportando en la estructura social, la familia, la educación, la religión incluso. Así que ahí tendríamos como un esbozo de lo que es el concepto de institución. Una vez que ya vimos el concepto de institución, ahora la vamos a aplicar al ámbito de la política. La política por sí misma es una institución social, puesto que es la forma, el camino trazado, como les decía anteriormente, que la sociedad ha encontrado para poder organizarse y así distribuir cómo es la toma de decisiones y la distribución del poder dentro de la misma sociedad. Por lo tanto, vamos a decir que la política es la institución social que se encarga de la distribución del poder y a través de la cual donde se organiza la toma de decisiones. En el fondo, al responder esta pregunta de qué es el poder es la capacidad de tomar decisiones.
Sin embargo, ¿quiénes son los que toman las decisiones? Es la pregunta que surge. La persona que tiene el poder, pero ¿cómo lo obtiene? La forma más fácil o más primitiva de tener ese poder, la capacidad de tomar decisiones dentro de una comunidad es a través de la fuerza, ¿ya? Sin embargo, la política tiene que ver también con un tema de legitimidad, es decir, que de qué manera las sociedades pueden ir traspasando este poder que ha sido conseguido a través de la fuerza y lograr legitimarlo para poder institucionalizarlo y dejarlo como un conjunto de normas que toda la comunidad deba respetar. En ese sentido, el que desarrolle una mejor explicación respecto de cómo se produce este proceso de legitimación del sistema político es Max Weber, que nos habla acerca de cómo se obtiene la autoridad legítima y nos dice que hay tres maneras: mediante la tradición, que serían las antiguas monarquías, donde el poder se iba traspasando de generación en generación dentro de una misma línea. También existían modelos racionales que se reflejaban a través de normas y regulaciones, como lo sería la democracia moderna, que a través de ciertas pautas, de ciertas bases de garantía a través de la constitución, a través de un sistema de representación, tiene normas y pautas para poder reflejar quién tiene la autoridad. Y finalmente también existe la forma del carisma personal de un líder, que a través de su propio carisma o personalidad atrae y se le atribuye el poder a esta persona, como lo que serían los movimientos, o perdón, los sistemas totalitarios del siglo XX u otros ejemplos en otros momentos. Por ejemplo, en la antigua Roma, el carisma que tenían los líderes militares sería otro ejemplo. En ese sentido, podríamos clasificar las formas de gobierno de manera muy gruesa. Yo sé que ustedes han visto bastante respecto de esto, en cuatro grandes categorías. Las monarquías, muy antiguas, pero que también persisten en la modernidad, en una especie de mezcla con la democracia que es bien extraña. Las monarquías constitucionales, que tienen, por ejemplo, Reino Unido, España. eh, También tenemos los modelos democráticos como segunda categoría, que surgen luego de la industrialización. Recuerden que la industrialización, y Max Weber fue el que lo anunciaba, es un proceso histórico que lleva hacia la racionalización de la sociedad, y la democracia, por lo tanto, sería un producto de racionalización de los modelos políticos. Y los dos últimos corresponden a otras formas de gobierno, que serían en este caso los regímenes políticos autoritarios, que concentran la participación política en este caso puede ser una autoridad, un líder o un determinado partido o una determinada élite, y los sistemas totalitarios, que van restringiendo la vida de los ciudadanos. Sería una aplicación más extrema de los regímenes autoritarios. Siguiendo esta misma línea de análisis, podríamos seguir preguntándonos quiénes son los que tienen el poder, cómo logran tener esta capacidad de toma de decisiones. Y siguiendo la lógica de la sociología, buscamos algunas explicaciones. Existen tres modelos explicativos de cómo se concentra el poder. Tenemos los modelos pluralistas, los modelos de la élite en el poder y los modelos de la clase dominante, ¿ya? Solo uno de ellos responde más bien a la estructura o el esquema democrático, y los otros dos claramente no lo representan. Bien, ahí ustedes en la tabla pueden ver resumida o sintético este tipo de clasificación. El modelo pluralista nos cuenta que la distribución del poder es altamente dispersa, es decir, todos los ciudadanos dentro de una comunidad tienen más o menos distintas cuotas de poder, pero la tienen, en definitiva. Es un modelo que donde predomina la democracia, donde la representación a través del voto sí cuenta finalmente, y las personas tienen la opción de decidir si quieren participar a través del voto o no, pero tienen la percepción de que sí tiene un sentido. El siguiente modelo, o los siguientes modelos, son, en primer lugar, el modelo de la élite en el poder, que nos habla de un poder concentrado, donde ciertas élites van concentrando el poder en determinadas categorías, que puede ser el poder político, pero también puede ser el poder económico, las fuerzas armadas u otra dimensión, los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, se produce una distribución del poder que es muy baja, es concentrada, y las personas tienen dudas respecto de la forma en cómo podrían influir en esta toma de decisiones. Por lo tanto, la apatía se transforma en una situación entendible en este modelo. Y en el tercer modelo, el modelo de la clase dominante, sigue la teoría marxista. Nos habla que la distribución del poder es concentrada en una élite también, pero la diferencia es que en esta élite hay una concentración simultánea del poder político como del poder económico. Es decir, los que tienen los medios de producción, el capital, son a la vez las mismas personas que concentran el poder político. Y por lo tanto, la apatía representa la enajenación. Es decir, la gente finalmente sabe
de antemano que no tiene poder. En ese sentido, tenemos estos tres modelos que podrían explicar la distribución del poder desde el ámbito de la sociología. Independientemente de quién tenga el poder, de quién tenga la capacidad de tomar estas decisiones, si es pluralista, todos tenemos ciertas cuotas de poder, o bien es más bien concentrado en una élite, las decisiones en la actualidad, en la sociedad moderna, están establecidas a través de parámetros democráticos, es decir, hay una cierta institucionalidad. Recuerden esa palabra, la democracia se ha institucionalizado, es decir, ha seguido ciertas normas, ciertas pautas de comportamiento que se han instalado dentro de la sociedad. Y esas pautas institucionales se expresan a través del sufragio, la capacidad de nosotros de poder votar y la capacidad también de formar partidos políticos que ocupan ese lugar de representación y compiten por ocupar los espacios de poder. Ahora bien, en este modelo institucional, los ciudadanos votan por sus candidatos que representan a partidos políticos, pero surge la pregunta, ¿el poder sobre qué tienen? ¿Sobre los ciudadanos, sobre la toma de decisiones? En este caso, el poder sobre tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Existen modelos tradicionales dentro de la politología o de las ciencias políticas que nos hablan de un espectro de posibilidades donde los partidos políticos pueden establecerse a través de esta especie de categorización entre izquierda, centro y derecha. Sin embargo, las teorías más modernas nos hablan acerca de una visión mucho más compleja de los debates de la sociedad. En ese sentido, quiero incorporar en este caso el concepto de clivaje o fisura, es decir, que la toma de decisiones se hace en torno a temáticas que son diversas, ¿bien? Y esa diversidad de temáticas también hace que la representación o las ideas de los ciudadanos se vean reflejadas por distintos grupos políticos y no necesariamente exista una identificación total de una persona con el modelo de la izquierda o con el modelo de la derecha o con el modelo del centro, sino que mientras más disgregadas estén las temáticas a debatir, significa que una persona menos posibilidades tiene de sentirse identificada totalmente con uno de los extremos políticos. Por eso, desde la teoría de Seymour Martin Lipset, perdón, y de Steinrocken en el año 1967 establecieron esta especie de mirada mucho más compleja de los debates políticos. Y así tenemos que, por ejemplo, dentro de la sociedad los debates se pueden concentrar no solamente en lo económico, que sería como el eje horizontal, cómo organizamos la economía con una mayor intervención del Estado, o hacia la derecha, con un libre mercado, o con la organización política, sino que también se incorporan algunos debates sociales que lo vamos a retomar al final con la lectura de Anthony Giddens. Hay un debate acerca de, por ejemplo, la centralización del poder o la descentralización, que podríamos traducir en Chile, por ejemplo, a la forma en cómo nos organizamos. Si Santiago debe concentrar todo el poder, si le debemos dar más poder a las regiones. También hay un debate acerca de la estructura social, si preferimos un modelo más autoritario jerárquico o si preferimos un modelo con mayor equidad. Parece que las sociedades modernas ya tomaron la decisión de ir más orientado hacia la equidad y la igualdad. También hay una reflexión en torno a cómo organizar los gobiernos, de corte más fascista o de corte más libertario o anárquico en algunos casos. Aunque ese eje de carácter vertical yo diría que está un poquito obsoleto en la actualidad y lo podríamos modificar por temáticas quizás valóricas. Podríamos considerar posturas más conservadoras frente a debates valóricos o posturas más liberales. Debates valóricos me refiero, por ejemplo, a el consumo de drogas, por ejemplo, podría ser un debate valórico, el matrimonio, si debe incorporar a las parejas solamente heterosexuales o incorporar a las parejas homosexuales, la adopción que se deriva de ello, eh, el aborto, los derechos reproductivos de la mujer, también podrían ser un ejemplo de estas fisuras políticas. Así que, en ese sentido, reconocerse eh, como de izquierda o de derecha, totalmente ya no está tan en boga desde el punto de vista de la ciencia política. Es más complejo que eso porque los debates son más numerosos también y por lo tanto la lucha institucional por obtener el poder es sobre tomar decisiones en torno a estas temáticas que están contingentes en la actualidad. Ahora bien, la democracia como institución tiene la misión de tomar estas decisiones para ir también en línea con las transformaciones sociales que van ocurriendo. Sin embargo, muchos sociólogos e historiadores y políticos también han estudiado la manera en cómo se produce este ritmo de cambios entre lo que realiza el Estado
o la institución democrática versus los cambios sociales que se producen a nivel de las comunidades. Muchas veces, o en su primer momento, la democracia fue la institución que mejor respondía o le daba respuesta a las peticiones de cambios que tenía la sociedad. En el siglo XVIII, a partir de la Revolución Francesa y también con la independencia de Estados Unidos y durante todo el siglo XIX, parece que los modelos democráticos respondían de mejor manera a las necesidades de cambio social. Sin embargo, ya a finales del siglo XX y en el siglo XXI sobre todo, parece ser que las instituciones democráticas se están quedando un poquito estancadas y no dan respuesta rápida a las necesidades de cambio social. Cuando se produce ese desajuste, cuando la institución política no es capaz de responder a tiempo a las necesidades de cambio de la propia sociedad, se producen desajustes, es decir, peticiones de cambio o peticiones de aceleración de los cambios que salen de la norma institucional. Recuerden, ¿cuáles son las normas institucionales de la democracia? En este caso sería el voto, el sufragio y la conformación de partidos políticos. Es decir, que al momento de yo elegir mis autoridades o al momento de ejercer mi voto, toda la estructura política de participación de la Cámara de Diputados, del Senado, la elección del presidente, el Poder Ejecutivo, no le dan respuesta suficiente a las necesidades de cambio social y por eso surgen otros fenómenos sociales que buscan acelerar esas transformaciones. Esos fenómenos, por lo tanto, los vamos a categorizar muy brevemente en algunas temáticas que pueden ser de relevancia. En este caso, los primeros y los más orgánicos, me gusta llamarlo así, son los movimientos sociales, que son acciones colectivas que no tienen ningún grado, tienen muy poco grado de formalidad y que se movilizan buscando algún cambio social. Ejemplos de esto nos deberían sobrar, sobre todo hoy día en el siglo XXI y particularmente el año 2019 y 2020. En la crisis social del año pasado es el gran ejemplo de todo esto, pero también al final les voy a mostrar una lámina de ejemplos que quiero que revisen y se van a dar cuenta de que todos estos movimientos sociales ya venían previamente organizándose en nuestro país, pero también a nivel mundial. Recuerden lo que está pasando en Estados Unidos con el tema racial, también son movimientos sociales. Pero no son los únicos, sino que también pueden ocurrir otras circunstancias que pueden ser incluso más graves. Una revolución política que implica el desmantelamiento total de un modelo político y la sustitución por otro. En este caso, una revolución no la tenemos en la actualidad. Podría llegar a ocurrir, por supuesto, pero ocurrió hace mucho tiempo, por ejemplo, en la Revolución Francesa, que fue una revolución política que eliminó la monarquía y la reemplazó por en este caso un modelo, o intentó reemplazarlo por un modelo más democrático que no resulta, lógicamente, con la llegada de Napoleón Bonaparte. O la Revolución Rusa, por ejemplo, que termina con la dinastía de los zares, que también era una monarquía, e instala en este caso la dictadura del proletariado. Eh, Esos son ejemplos de revoluciones. La idea es que no lleguemos a ese extremo y que la institucionalidad política sea capaz de responder a tiempo a esa necesidad de transformación. Pero si la institucionalidad política no lo hace, corremos ese peligro, ¿ya? Porque las revoluciones involucran un grado de violencia también bastante importante. No siempre, pero puede llegar a tenerlas. Y las dos últimas categorías son más extremas todavía. El terrorismo, donde ya un cierto grupo de la población utiliza la violencia y el terror como amenaza para tratar de conseguir objetivos políticos, y la guerra, definitivamente, que puede darse a nivel internacional como decisión de los gobiernos de dirigir un conflicto armado o como guerra civil ya derechamente. Bien, y hablando de cambios sociales, no podemos dejar de profundizar el tema de los movimientos sociales, que serían la más orgánica representación de solicitud de estos cambios sociales. El año pasado estudiamos a los movimientos sociales y los definíamos como grupos de organización no formal de la sociedad que se movilizan en función de alguna transformación y que no tienen ningún grado de formalidad, no tienen ningún grado tampoco de institucionalización. En función de esa definición, ahora lo que nos toca es analizarlo desde el punto de vista sociológico y lo podemos analizar en función de dos categorías. La primera de estas categorías es respecto de a quienes apela el movimiento, es decir, qué tan transversal es, a cuántas personas llega y la amplitud de los cambios, es decir, si pide transformaciones más bien pequeñas o pide transformaciones más bien sistemáticas. En ese sentido, podemos categorizar a los movimientos sociales en cuatro grandes categorías. El primero corresponde a los movimientos sociales alternativos, que se caracterizan por
la participación de un número limitado de personas, pero también pedir solicitudes de cambio más bien acotados o limitados. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, las movilizaciones de Magallanes del año 2011, donde ese grupo de población solicitaba el control del precio del gas, que es un combustible esencial considerando la situación geográfica en la que ellos viven. Por lo tanto, es un movimiento alternativo porque participaban pocas personas, en este caso limitado al sector de Magallanes, y la petición de cambio también era acotada, el control del precio del gas. Hay movimientos también de carácter radical que se llaman de salvación o de redención que buscan incorporar a un limitado número de personas pero con cambios profundos. En este caso, recuerdo algunos ejemplos que tienen que ver con lo religioso, que se puede llegar incluso a temáticas místicas. Por ejemplo, grupos fundamentalistas cristianos, islámicos o incluso, no sé, se me ocurre hasta la cienciología. Sería un ejemplo. Podrían existir otros más laicos, pero me parece más representativo el caso de los movimientos religiosos. Tenemos el caso también de los movimientos reformistas que buscan transformaciones limitadas en algún sector de transformación social, pero que son transversales en temas de participación. Un ejemplo sería las movilizaciones estudiantiles del año 2011, que fueron más bien transversales en sentido de participación, pero buscaban una transformación del modelo educativo, no buscaban eliminarlo, sino que transformarlo a través del foco en la eliminación del lucro y la mejora en la calidad de la educación. Y finalmente tenemos el caso de los movimientos revolucionarios que buscan transformaciones sistemáticas de la estructura social y participa también muchas personas. En este caso podemos mencionar dos ejemplos modernos, independientes de los políticos que ya vimos. El movimiento feminista que busca transformaciones en las relaciones histórico-culturales entre los géneros y el movimiento ecologista que busca también una nueva relación con el medio ambiente y el desarrollo de una economía de carácter más sustentable. Y aquí en este esquema vemos brevemente cómo es el devenir de los movimientos sociales, desde su emergencia, su aparición, su consolidación, cuando su petición de cambio se socializa, se conoce, hasta su burocratización y finalmente su devenir se puede terminar con el éxito de la movilización social, donde ya no tiene sentido que siga existiendo porque ya cumplió su objetivo, como el fracaso a través de la falta de respuesta por parte de las instituciones a través de un liderazgo compartido que le permita seguir existiendo a lo largo del tiempo, como lo ha hecho el movimiento feminista, que ha reaparecido a través del tiempo en distintas instancias, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Puede ser también reprimido por parte de las fuerzas de orden público y también de la institucionalidad política, si es que el movimiento social no es afín a su agenda política, y también podría llegar a pasar una burocratización del movimiento social donde los líderes de esos movimientos se van institucionalizando, es decir, forman parte ahora de la institucionalidad política. Si se le ocurre este ejemplo, sería maravilloso. Obviamente se les debería ocurrir el ejemplo de la movilización estudiantil del año 2011, donde sus principales líderes terminaron transformándose en hoy referentes políticos. Pensemos en Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Carol Cariola, entre otros. Bien, y aquí está lo que yo les comentaba anteriormente. Varios ejemplos de movimientos sociales que yo creo que nos hacían prever, eran una especie de anuncio de lo que iba a ocurrir finalmente en el estallido social del año 2019. ¿Qué quiero que revisemos con esto? La gran cantidad de ejemplos de movilizaciones sociales que han existido y que siguen existiendo y que probablemente van a seguir existiendo en el futuro, pero también quiero que hagamos una breve actividad. Bien, en sus cuadernos tomen estos movimientos sociales y traten de clasificarlos de acuerdo a la tipología que revisamos anteriormente, si son movimientos alternativos, reformistas, revolucionarios, etcétera. ¿Ya? Háganlo en su cuaderno. Pueden hacer una selección de algunos de ellos, ejemplificándolos, o pueden hacerlos todos. Sería maravilloso, ¿ya? Pero hagan ese tipo de ejercicio. Muy bien, y para esta clase, lógicamente, tenemos que hacer una lectura, porque nada de esto tendría sentido si es que no somos capaces de analizar y de reflexionar en torno a los contenidos que vamos estudiando. El análisis quiero que lo hagan en torno a una lectura que yo les voy a adjuntar como PDF y que nos habla acerca de las teorías de Anthony Giddens, un sociólogo que aborda mucho esta temática de la institucionalidad política y particularmente el análisis de los estados modernos y de cómo ha funcionado la democracia a finales del siglo XX y a puertas del siglo XXI. En esta lectura se esboza, es una especie de resumen de su mirada de lo que él propone como tercera vía, es decir, una vez que la democracia ha superado
el debate sobre el socialismo, el debate sobre el neoliberalismo, y él nos habla acerca de lo que ocurre en el siglo XXI con una tercera vía de funcionamiento de la democracia. A partir del análisis de la lectura, quiero que hagamos una reflexión en torno a la siguiente propuesta. Se las voy a leer, pero además quiero que ustedes la reflexionen. En el nuevo escenario mundial, con todo el contexto que está ocurriendo en diversas temáticas, ¿es posible reformular el concepto de Estado para este nuevo panorama? ¿Es la política institucional un camino lo suficientemente útil para desarrollar las transformaciones o más bien se deberá aplicar mediante la movilización ciudadana? Muy en línea con lo que estudiamos hoy día, es decir, qué grado de fortaleza tiene la institucionalidad democrática con las nuevas problemáticas del siglo XXI. ¿Será capaz la democracia actual, como está, la institución democrática tal como está, de responder a las nuevas demandas? ¿O será que la movilización ciudadana se va a transformar en el único o el principal medio de cambios sociales? Esa es la reflexión que quiero que hagan. Pueden postearla en el foro, pero en vista de que ya no participan tanto en el foro, quiero que lo hagan en el cuaderno, pero de verdad háganlo. Eh, También le anuncio, bueno, en realidad seguramente se dieron cuenta, la actividad de verificación la estoy haciendo solamente con las lecturas que estamos trabajando en clase. Voy a tratar de no añadir nuevas, pero la idea es que las revisen y si no las revisan, al menos obligarlos en la actividad de verificación a releerlas, ¿ya? Espero que les haya servido esta clase, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Cuídense.